Muy buenas a todos. Bueno, pues el objetivo de este vídeo va a ser explicaros cómo realizar comunicación entre diferentes componentes dentro de nuestro proyecto Angular. Eh, en el estado en el que se encuentra nuestra aplicación es el siguiente. Tenemos un componente TaskList que tiene una array de tareas y dentro de la plantilla de este componente lo que se está haciendo es mostrar la información de cada una de las tareas. Todo eso se está haciendo dentro del mismo componente. En mi caso, yo ya tengo implementada la mejora de la tarea del ejercicio anterior, en la cual pues se pedía que cambiásemos la tabla por un componente de Bootstrap que fuese mucho más responsive, ¿vale? Que fuese responsive. Entonces podéis ver cómo se vería nuestra aplicación en un dispositivo móvil. En mi caso he optado por utilizar un componente tarjeta de Bootstrap y este componente tarjeta pues cuenta con un desplegable y dentro del desplegable pues he añadido la diferente información de la tarea, así como los botones para editar y borrar la tarea. Podéis ver la funcionalidad de cada uno de estos botones, ¿vale? De cómo se va actualizando en tiempo real pues esta tarea y podemos borrar dicha tarea. ¿Por qué es necesario saber cómo comunicar componentes? Pues porque el objetivo que vamos a ver hoy en nuestra aplicación, uno de los cambios que vamos a hacer es vamos a independizar, es decir, vamos a extraer de nuestro proyecto toda la funcionalidad relativa a mostrar una tarea, así como las acciones de una tarea. Es decir, en nuestro proyecto ahora mismo tenemos un único componente que muestra todas las tareas, tiene un array de tareas y muestra todas las tareas. Pues con este vídeo lo que pretendemos es hacer lo siguiente. Vamos a sacar toda la funcionalidad relativa a mostrar una tarea en concreto a un componente diferente que va a ser el componente Task Resume Component. Este componente va a ser el encargado de mostrar una tarea en concreto y dentro de este componente pues vamos a implementar la funcionalidad necesaria para cambiar el estado de la tarea, borrar la tarea, etc. Entonces nuestra aplicación pasaría a tener la siguiente estructura. Tendríamos un componente TaskList que tiene un array de tareas y lo que vamos a hacer es por cada una de las tareas que tiene el array vamos a llamar al componente TaskResume. Este componente tiene que recibir por parámetro una tarea, que va a ser la tarea que va a renderizar, ¿vale? Y que va a mostrar. Entonces, vamos a tener una comunicación entre el componente padre y el componente hijo, y además el componente hijo también se va a tener que comunicar con el componente padre. ¿Para qué va a ser necesario esa comunicación? Esa comunicación va a ser necesaria cuando el usuario haga clic en alguna de sus acciones, el componente hijo va a tener que avisarle al componente padre para que modifique la tarea con la acción concreta que haya realizado el usuario. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo realizar una comunicación entre el componente padre y el componente hijo, enviar información del padre al hijo y del hijo al padre. Vamos a empezar independizando la funcionalidad relativa a mostrar una tarjeta. Entonces, dentro del componente TaskList, dentro de la plantilla, lo que se estaba haciendo, ¿vale? Esta línea es incorrecta, lo que se estaba haciendo con este ng container se estaba recorriendo un objeto que es un arreglo de tareas, que es el TaskList, que lo tenemos en el controlador. Es esta variable de aquí, esta propiedad de aquí. Lo que estamos haciendo es recorriendo este arreglo y para cada una de las tareas pues estamos renderizando todo este bloque de código HTML. Pues lo que vamos a hacer es vamos a extraer toda esta funcionalidad. Es decir, todo este bloque de código HTML lo vamos a extraer al componente TaskResume. Voy a copiar y voy a pegarlo directamente en el componente TaskResume Component. Lo voy a meter dentro de la plantilla. También teníamos unos estilos
dentro del TaskList, que hacía referencia a la distancia cada vez que se mostraba la tarjeta, como esto también es relativo a la tarjeta, pues lo vamos a meter dentro del componente taskResume.css. Vale, y una vez que ya tenemos independizado toda la parte del código HTML, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener en cuenta que este código HTML incluye llamadas a las funciones que hemos implementado en el controlador del TaskList, ¿vale? Entonces, toda esta funcionalidad de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, nos la vamos a copiar también en el componente TaskResume, en el componente hijo, para que no nos dé ningún fallo, para que no falle, ¿vale? Y vamos a borrar toda esta funcionalidad porque luego os explicaré cómo la vamos a implementar. Y vamos a poner aquí algún return y luego la implementamos correctamente. Vale, aquí nos falta una llave y listo. Luego implementamos esta funcionalidad. Vale, ya tenemos independizada toda la lógica relativa al código HTML. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver en qué estado se ha quedado nuestro componente padre. Nuestro componente padre, en el estado que se encuentra, es el siguiente. Vamos a tener que recorrer cada una de las tareas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar para cada una de las tareas, vamos a mostrar el componente TaskResume, que contiene la información, es decir, contiene la tarjeta de la tarea en concreto que queremos mostrar. Entonces, para hacer eso, para que este componente pueda integrar a un componente hijo, lo primero que vamos a tener que hacer es irnos al controlador del componente padre. Vamos a ordenar un poco esto. Vale, el componente padre es este, el controlador del padre es este, y lo que vamos a hacer es importar el componente hijo, que se llama TaskResumeComponent. Una vez que tenemos implementado, tenemos importado el componente hijo, lo que vamos a hacer es llamar a la etiqueta de este componente, que concretamente se llama app-taskresume. Y esto lo vamos a hacer en la plantilla del componente padre. De esta forma, lo que estaremos haciendo es mostrando por cada una de las tareas, vamos a mostrar el componente hijo, cuya funcionalidad, concretamente el componente TaskResume, cuya funcionalidad es mostrar la información de una única tarea. Esto también nos va a servir luego cuando implementemos la funcionalidad de la pestaña de inicio. El objetivo de esa pestaña va a ser mostrar las tareas que se encuentran como no completadas y con prioridad alta para un día concreto o que expiran un día concreto. Entonces, en ese componente de inicio, de la página de inicio, vamos a poder reutilizar este componente TaskResume, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es modularizando nuestra aplicación y reutilizando código. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer? Este componente va a tener que recibir, este componente hijo va a tener que recibir una tarea, la tarea que queremos que muestre. Entonces, para poder recibir información del componente padre, lo que vamos a tener que hacer es en el controlador de dicho componente, en el controlador del TaskResume, vamos a tener que declarar una propiedad que se va a llamar, por ejemplo, task y va a ser de tipo tarea. Esta propiedad vamos a inicializarla creando una tarea y esta tarea la podemos dejar todo vacío si queremos, o incluso podemos copiarnos a una de las tareas que ya tenemos inicializada del componente padre. Y lo siguiente que vamos a ver, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, vamos a importar
también los modelos. Y lo siguiente que vamos a tener que hacer es, esta variable le vamos a tener que poner el decorador @input, y de esta forma le estamos indicando que esta propiedad la vamos a recibir mediante entrada del padre, ¿vale? ¿Cómo va a recibir esta propiedad del padre? De la siguiente forma. Vamos a tener que modificar de nuevo el componente, el taskList.html, y lo que vamos a hacer es, mediante el property binding, ¿vale? Lo que vamos a hacer es decirle a nuestro componente que la propiedad task, es decir, esto hace referencia mediante el paso de propiedades, mediante el enlace de propiedades, ¿vale? Lo que vamos a hacer es decirle a nuestro, le vamos a decir a Angular que task, que hace referencia a la propiedad que hemos definido aquí, la vamos a pasar, ¿vale? Mediante el input, y va a ser igual a la tarea, a la variable task que estamos recorriendo en el for. De esta forma, lo que estamos haciendo es pasándole a nuestro componente taskResum la tarea en cuestión que estamos iterando, ¿vale? Si queremos, le podemos cambiar el nombre para que sea más intuitivo, ¿vale? Con taskInput, y el taskResum, ¿vale? Tengo que cambiar aquí también el taskInput. Entonces, mediante property binding, lo que estamos haciendo es diciéndole a nuestro componente taskResum que esta propiedad de aquí se va a pasar, ¿vale? Se le va a pasar del padre, y va a tener el valor de la tarea que estamos iterando. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a tener que hacer es, vamos a modificar el componente, el HTML del componente hijo, porque en este componente yo hago referencia todo el tiempo a task. Pues esto lo voy a cambiar por taskInput. Voy a cambiar todas las referencias porque he cambiado el nombre de la propiedad del controlador, ¿vale? Ok, vamos a lanzar nuestro proyecto. A ver si esto funciona. Vale, tenemos un error y nos está dando error las directivas, porque se nos ha olvidado importar en nuestro componente taskResum, se nos ha olvidado importar el módulo como un módulo que era imprescindible para utilizar las directivas. Vale, ahora sí, se ha construido correctamente nuestro proyecto y se está desplegando. Y si accedemos al componente de taskList, ¿vale? Podemos ver cómo se está mostrando cada una de las tareas. Además, también se está mostrando, lo que se está mostrando es este texto que seguramente se me ha olvidado a mí en la plantilla del componente borrarlo, ¿vale? Es este texto de aquí. Una cosa adicional que podemos añadir en el componente padre, que no se está controlando, se están mostrando todas las tareas, independientemente si se encuentra borrada o no. Una de las cosas que podemos hacer también es incluir la directiva ngIf y controlar que esto únicamente se muestre si la tarea no se encuentra borrada, ¿vale? Vale. Volvemos a nuestro proyecto.
Y aquí podéis ver cómo se está mostrando cada una de las tareas. Estas tareas, si desplegamos la descripción, pues aparecen los diferentes iconos con su funcionalidad. Pero si veis que si hacemos clic en cada uno de estos iconos, esto no funciona. No funciona porque no hemos implementado dicha funcionalidad en el componente hijo, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Lo que vamos a tener que hacer ahora es controlar estos eventos en el componente hijo y avisar al padre cuando queramos cambiar la prioridad de una tarea concreta, ¿vale? O cambiar el estado o borrar la tarea. Para hacer eso, lo que vamos a ver es cómo comunicarnos, cómo un componente hijo se puede comunicar con el componente padre. Para ello, lo que vamos a tener que hacer en el componente hijo, vamos a tener que definir una propiedad. Vamos a tener que definir una propiedad que se va a llamar, por ejemplo, lo vamos a poner de nombre event tags modify. Y esta propiedad la vamos a inicializar con un nuevo objeto que se llama event emitter. No pertenece, este import es incorrecto, ¿vale? Este import es incorrecto. Vamos a terminar de inicializar la propiedad primero, que es de tipo event emitter, y le vamos a tener que indicar, ¿vale? Porque ¿cómo nos vamos a comunicar con el componente padre? La forma de comunicarnos con el componente padre la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a desencadenar un evento, que ese evento va a ser capturado por el componente padre. Ese evento va a contener la información de la acción que queremos realizar y el identificador de la tarea. Entonces, vamos a crear un objeto tipo event emitter que va a enviarle al padre, por ejemplo, vamos a enviarle un objeto que se va a llamar task event, ¿vale? Y terminamos de inicializarlo. Vamos a importar correctamente del Angular Core el event emitter y vamos a implementar este objeto de aquí, el objeto task event, ¿vale? Este objeto lo vamos a implementar dentro de los modelos y este objeto lo que va a tener como objetivo va a ser enviarle la información al padre de la acción que queremos realizar sobre una tarea concreta. Por lo tanto, nos vamos a crear un nuevo modelo que se va a llamar task event.model.ts. Vamos a definir una clase que se llame task event, que va a tener dos propiedades. La propiedad que va a tener esta clase va a ser la propiedad acción, que va a ser un string, y la propiedad task id, que va a ser de tipo number. Vamos a implementarlo en el constructor, vamos a implementar nuestro constructor. Action va a ser de tipo string y task id va a ser de tipo también number. Inicializamos nuestras propiedades. Vale, y una vez que tenemos el objeto creado, ¿vale?, lo importamos en nuestra clase. ¿Cómo vamos a desencadenar un evento? Bueno, nuestro componente task.resume en la plantilla, pues ya lo teníamos hecho del ejercicio anterior, ¿vale? Si nos fijamos en la plantilla del componente,
estamos capturando cuando el usuario hace clic en el icono de subir prioridad, bajar prioridad, cambiar el estado. Lo que vamos a hacer es, vamos a enviarle al componente padre, ¿vale? Le vamos a enviarle un evento, vamos a desencadenar un evento que va a ser capturado por el padre, de la siguiente forma. Vamos a llamar a nuestra propiedad event task modify y este objeto de event emitter tiene un método que se llama emit y dentro le vamos a pasar el objeto task event, que es el que hemos indicado aquí. Podríamos pasarle un string, podríamos pasarle un booleano, un objeto, cualquiera, ¿vale? En mi caso yo he decidido implementar un tipo de objeto concreto porque creo que es mucho más legible, ¿vale? Entonces, aquí dentro vamos a crear un objeto que se llama un nuevo objeto task event y este objeto va a tener como nombre el mismo nombre del método, ¿vale? Y va a recibir, además también vamos a pasarle por parámetro el identificador de la tarea. ¿Cómo va a capturar este evento el padre? Pues de la forma que vamos a capturar esto es igual que vimos el otro día con la captura de eventos, ¿vale? Es decir, en el componente padre, en el task component.html, aquí vamos a tener que capturar el evento en la etiqueta del componente hijo. ¿Cómo se va a llamar este evento? Este evento va a tener como nombre el nombre que le hayamos puesto a la propiedad en el componente hijo. Es decir, se va a llamar event task modify. Cuando se produzca este evento, lo que vamos a hacer es llamar al siguiente método que se encuentra en el componente padre, que se va a llamar el método se va a llamar modify task. ¿Qué va a recibir este método como parámetro? Le vamos a pasar como parámetro una variable que se llama la variable evento, que se le va a pasar el framework Angular, ¿vale? A este método. Vale. ¿Qué es lo que nos queda? Como estamos viendo aquí en la terminal, nos está dando un error porque este método de aquí, ¿vale? No se encuentra implementado en la clase, en el controlador del componente padre. Entonces vamos a implementar el método que va a recibir como entrada, como parámetro. Este método lo que va a recibir como parámetro es lo que le está enviando el evento que hemos desencadenado, que va a hacer un task event, que va a ser un objeto task event, ¿vale? Va a recibir un objeto task event y ya a partir de este objeto vamos a poder sacar cuál es la acción que queremos realizar sobre la tarea y cuál es también, además de la acción, el identificador de la tarea. ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues nos quedaría implementar, por ejemplo, con un switch, dependiendo del tipo de acción, si la acción, switch, en caso de que la acción se llame de esta forma, lo que vamos a hacer es llamar a el método que tenemos implementado en el componente padre, que va a recibir como entrada el identificador de la tarea en cuestión. Vale, esto nos está dando un error. Vale, porque vamos a llamarlo con this punto. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ok, vamos a implementar también el break. Vale.
nos está dando un error ahora mismo, que dice tag event. El argumento de tipo evento no es asignable al parámetro tag event. Vale, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Vale. Sí, lo tenemos aquí. Seguimos con el error. Vale, vamos a ver el componente padre cómo ha quedado. Event tags modify. Vale, vamos a guardar. Vamos a cancelar, vamos a parar, vamos a volver a desplegar el proyecto. El componente hijo lo tenemos aquí. Vale, está enviando un tax event. Vale, ya he detectado el problema. El problema está en que este evento que hemos creado aquí, en el componente hijo, tenemos que ponerle el decorador output. Al igual que hemos puesto antes con la propiedad de entrada, con la propiedad que queremos, con el evento que queremos desencadenar, vamos a tener que ponerle también el decorador output. Vale. Vamos a lanzarle de nuevo el proyecto. Vale, ahora sí se ha lanzado nuestro proyecto. En mi caso yo ya en este proyecto tengo implementado el routing, aunque nosotros lo veremos más adelante. Y mi pantalla, mi pestaña de inicio, lo que hace es cargar el componente task resume, ¿vale? Como hemos inicializado por defecto la propiedad tarea task input con la siguiente información, ¿vale? Lo tengo aquí en task resume. Como hemos recibido por defecto esta tarea con la siguiente información, pues esa es la información que me aparece cuando el padre no me manda, vale, lo tenemos aquí, cuando el componente padre no recibo nada de ningún componente, ¿vale? De ningún componente padre. En cambio, si entro dentro del componente task-list, ¿vale? Ahora sí aparece cada una de las tareas. Hemos implementado la funcionalidad de subir prioridad únicamente, ¿vale? La de bajar prioridad no. Entonces, podéis ver cómo cuando hacemos clic en el icono de subir prioridad, lo que se está pasando es estamos capturando en el componente hijo el clic en este icono y en el método del clic, del evento clic, lo que estamos haciendo es desencadenar un evento que está siendo capturado por el componente padre. Y el componente padre, al recibir ese evento, va a recibir en el evento un objeto de tipo task event, va a comprobar qué acción y qué identificador de la tarea ha recibido y va a realizar la acción concreta, ¿vale? Y va a actualizar el array de tareas que tiene en su controlador. Entonces podéis ver cómo funciona correctamente el subir la prioridad a una tarea. En cambio, bajar, cambiar el estado o borrar no funcionan todavía porque habría que implementarlo. Entonces, este es el objetivo de este vídeo, ¿vale? Finalizaría aquí el vídeo y en resumen lo que hemos hecho ha sido ver cómo inyectar desde un componente padre un objeto en un componente hijo mediante la etiqueta @input, ¿vale? Mediante la etiqueta en el componente hijo @input, ¿vale? Mediante el @input y incluyendo en el componente padre la llamada a la etiqueta del hijo y pasando mediante la property binding, ¿vale? Pues pasándole esa propiedad que queremos recibir y que hemos indicado que es de entrada. Y para enviar la información al componente padre hemos utilizado el decorador output que lo que hace es desencadenar un evento utilizando para ello el objeto event emitter y desencadenamos un evento que ese evento lo capturamos en el componente padre taskleaks.component.html. Lo estamos capturando
como hemos visto en clase, capturar eventos click, mouse over, etcétera, ¿vale? Y este evento, cuando es capturado, lo que se hace es llamar a un método que hemos implementado en el componente padre, que se llama modifyTask, que recibe el objeto que le hemos enviado desde el hijo, que es el objeto taskAction, y ya mediante esa información, pues lo que vamos a hacer es implementar las diferentes funcionalidades de los diferentes botones que tenemos, ¿vale? Y ese es el objetivo del ejercicio 5 que quiero que implementéis en casa, ¿vale? Que os voy a subir en GitHub, ¿vale? Y básicamente lo que vais a tener que hacer es terminar de completar este caso práctico que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Para que separar la funcionalidad del mostrar la tarea, utilizando tanto la comunicación entre padres, componente padre al componente hijo y del componente hijo al componente padre.